Presidenta, le agradezco la oportunidad que nos da para responder a las preocupaciones de los congresistas y aclarar nuestras propuestas. En primer lugar, la situación que heredamos sí es preocupante y lo hemos manifestado públicamente. El déficit fiscal llegó al 3.3% del PBI en los últimos 12 meses, es decir, a julio del 2016, cuando el gobierno saliente se había comprometido a que el déficit llegaría al 2.5%, habiendo además heredado un superávit de 2.2% en el 2011. La deuda pública llegaría al 25% del PBI en el 2016, mientras que la deuda neta a 9.6%, después de haber sido 22.1% y 8.6% respectivamente en el 2011. Además, tenemos dos tipos de compromisos fiscales que estrictamente no son deuda adicional, que se vienen atendiendo con el presupuesto anualmente. Uno es producto de los compromisos de las APPs, el cofinanciamiento de la deuda pública, el cual llega a 3.1% del PBI, dentro del margen que este Congreso nos ha otorgado de cerca del 12%. Y el otro es producto del déficit actuarial pensionario que asume el Tesoro Público y que llega al 29% del PBI. Vuelvo a insistir, estos dos componentes no son deuda pública, están considerados dentro del presupuesto anualmente. La contracara ha sido la caída de la inversión pública. En el acumulado a julio, la inversión pública total cayó en 23% real, anual. Preocupante ha sido el aumento del gasto, sobre todo haberes, que ha sido del orden del 100% en este quinquenio. Con respecto a los compromisos asumidos por el Gobierno anterior, nos encontramos en una situación compleja. En el caso de salarios, los compromisos que tenemos hacia futuro son de 3.300 millones de soles en el 2015. En el caso de la inversión pública, de 28.000 millones de soles comprometidos para el 2017, antes de que nosotros podamos abrir nuestro presupuesto. Y con el limitado espacio fiscal que contamos, tendremos grandes dificultades para priorizar nuestros nuevos proyectos. Finalmente, observamos un incremento sustantivo en los programas sociales, los cuales pasaron de costar 1.562 millones de soles por año en el 2011 a 4.990 millones de soles en el 2015. Tengo un firme compromiso de cambiar estas tendencias y en mi gestión tendremos un manejo realmente responsable de las finanzas públicas, mejorando la calidad del gasto y priorizando el cierre de las brechas de infraestructura y servicios básicos. Este aumento de ratio de deuda nos ha podido ocasionar problemas con las agencias de calificación. En ese sentido, hemos tenido que ser proactivos para mantener el grado de inversión y actualmente una de las agencias, después de haber conversado con ellas, nos ha ratificado y esperemos contar con la ratificación de las otras dos agencias más. A pesar del incremento del ratio de deuda al PBI, dentro de los países que integran la Alianza del Pacífico, somos el país con menor ratio de deuda al PBI después de Chile. Para transparentar esta situación, una de mis primeras decisiones que he tomado al llegar al MEF es solicitar al Consejo Fiscal de Independientes una evaluación de las cuentas fiscales y el mismo pedido se ha realizado al Fondo Monetario Internacional. Los resultados de estas evaluaciones se harán llegar al Congreso. Segundo, ¿cómo financiar el déficit? Como parte de la Ley de Responsabilidad Fiscal, hemos presentado un proyecto ampliando el déficit a 2.5% del PBI para el 2017, de 1.8% que estipulaba dicha ley
y que lo habíamos heredado del gobierno anterior. De no hacerlo, habríamos tenido el riesgo de desacelerar nuestra economía. También hemos propuesto una trayectoria más gradual del déficit, alcanzando el 1% en el 2021. Esto nos va a dar margen para realizar las reformas estructurales que necesitamos para hacer crecer la economía. Lo positivo es que no necesitamos más financiamiento adicional. Tenemos ya una línea contratada de crédito con el Banco Mundial, que también heredamos. En este sentido, lo único que estaríamos evaluando es una operación de pasivos, es decir, la reconversión de deuda cara, aprovechando las condiciones muy favorables de los mercados y de esta manera prepagar las deudas caras. Esto nos va a generar ahorros e intereses en reducción de amortizaciones y más espacio para el gasto para los sectores sociales. Estas operaciones las haremos de acuerdo al marco normativo que las regula, nunca a dedo. Actualmente, el Perú paga los costos más bajos por este tipo de operaciones en la región, solo 13 puntos básicos, es decir, 0.13%, muy por debajo del 0.35% que paga Colombia y Brasil y del 0.18% que paga México. Tercero, hemos realizado modificaciones al Consejo Nacional de Competitividad, convirtiéndola en una entidad encargada de definir nuestra estrategia de competitividad y formalización. Esta estrategia nos llevará a cumplir la meta del 60% de la PEA formal que mencionó el presidente en su discurso. Esto también permitirá que nuestra tasa de crecimiento potencial aumente en 2 puntos. La estrategia es transversal y se nutre de la reforma educativa, de salud y de diversificación productiva, pero también incorpora una reforma al crédito, yo diría una revolución, y ajustes a la reforma de factoring que permiten aumentar el crédito a las MIPES y a la misma vez bajar sus costos crediticios, evitando el pago de altas tasas de interés. Cuarto, nuestra propuesta de bajar el IGB beneficia fundamentalmente a los sectores C y D, que según el Banco Interamericano de Desarrollo pagan 65% más de IGB por hogar que los sectores de ingresos más altos. Pero vamos a condicionar nuestra reducción de IGB a metas de recaudación. Hoy la tasa de IGB es muy alta y solo perjudica a las MIPES que terminan pagando el 18% sobre sus ventas brutas y no sobre su valor agregado. Quinta, nuestra propuesta tributaria es multidimensional y junto con la reforma de formalización, reforma integral de la SUNAT y una política de crecimiento, obtendremos una tasa mayor de recaudación, llegando a una presión tributaria del 17%. Tengo que corregir que a cifras de julio la presión tributaria cayó aún más y llegó al 14%. En ese sentido, en nuestra propuesta aumentaremos la recaudación sobre los que más ganan en el impuesto a la renta, donde la evasión supera el 50%. Hoy las grandes empresas judicializan sus deudas y hay algunas que tienen más de 5 años sin pagar estos impuestos. Y vamos a hacer que las paguen. Hoy estas deudas se estiman en 46.000 millones de soles. Lo mismo sucede con algunas personas naturales que no han regularizado su situación fiscal sobre sus capitales que mantienen en el exterior. A partir del 1 de enero del 2017, cerca de 40 países compartiremos información fiscal y esta será una gran oportunidad para recaudar sobre estos dineros. Presidenta, en su discurso el Premier se ha referido a nuestra política de crecimiento. A diferencia de otros gobiernos, nosotros no vamos a tener el beneficio de los altos precios de las materias primas. Estamos obligados a buscar fuentes internas. Para ello necesitamos, como he dicho, realizar reformas estructurales. Vamos a revertir la tendencia de desaceleración de la demanda privada. Si bien la economía creció al 4% a junio, en términos acumulados,
Gran parte se debió a la mayor producción de cobre que se acaba el siguiente año. La demanda interna solo creció al 1.5%, muy por debajo de nuestra meta del 5%. Otro eje clave es la revolución de la inversión en infraestructura. En ese sentido, vamos a someter a su consideración una reforma integral del sistema de inversión pública y APPs. Nuestros objetivos son: 1, la descentralización; 2, la simplificación; 3, la reforma integral del SNIP y una unidad de destrave. Nos comprometemos al 100% de transparencia y una tolerancia cero a la corrupción. Octavo, el nuevo MEF que queremos que sea un MEF más cerca de la gente. Por eso hoy estamos creando una unidad de atención a las regiones y las municipalidades, porque coincidimos que no es justo que los gobernadores regionales y alcaldes tengan que venir al MEF para proponernos una solución, a pedir transferencias o a realizar consultas. También en el nuevo MEF propondremos una solución a las deudas previsionales que mantienen gobiernos locales, ayudándolos a su reestructuración y cambiando las reglas fiscales acorde con la sostenibilidad y la mejor gestión de sus finanzas. Por último, quisiera hacer una precisión. Si bien no fue mi gestión ni en la gestión de la ministra de Salud, pero en el caso referido que el MEF sustrajo recursos destinados al CIS, quiero explicar que eso no es exacto. Lo que realmente sucedió es que el MINSA usó recursos del CIS para pagar el CAS. Y ante este hecho, el MEF suspendió la transferencia al CIS, transfiriendo dicho importe directamente a las regiones para pagar al personal que se había contratado. Muchas gracias, presidenta.